Pues también agradezco a Laila por la invitación y por la organización de este evento. Voy a tratar de ceñirme al escrito, pero generalmente no lo hago porque empiezo a ver imágenes y tiendo a ser desordenado, pero bueno, tenemos tiempo, entonces eso me da también la oportunidad de ir disertando sobre otras cosas. Comenzaré un poco por establecer cómo nació este escrito, que fue en el marco de la pandemia, donde nos planteamos la posibilidad de hacer un catálogo comentado sobre la pinacoteca de Sinacantepec. Me parece que Carmen estuvo ahí ayudándonos, ¿no? Sí, estuviste ahí. Y fue muy interesante porque en realidad el acervo de Sinacantepec es una pinacoteca, grande, y lamentablemente no tiene un catálogo, ¿no? O sea, lo que tiene, bueno, ahora nosotros hicimos como una especie, yo diría, de un borrador de catálogo, porque yo también no me quedaría tan conforme. La idea de haberlo hecho en la pandemia es que nos iban a dejar pasar, pero no nos dejaban pasar, ¿no? Entonces al final, pues no fue el resultado esperado, diría yo. Sin embargo, pues quedó ese primer ejercicio, y entre otras cosas muy interesantes que surgieron, está la que les voy a comentar. Ellos tienen un inventario con el título de la obra, las medidas, una época, es decir, la ubican por siglo, una técnica, un tipo de objeto y ubicación. Es decir, es lo que nos ofrecieron para comenzar a trabajar. Este documento está en un formato digital, no sabemos quién fue el autor, no lo prestaron así, y las fichas se acompañan de una pequeña fotografía. Entonces, bueno, pues esta obra de la que yo les voy a hablar, que esta es está con el título siguiente en el inventario: Muerte del Beato Salvador de Horta. Es un óleo sobre lienzo, mide 178.5 por 117 centímetros. Está ubicado en el siglo XVIII, evidentemente. Es una pintura y la ubicación está en una celda, ¿no? Ya ven que la pinacoteca pues se ubica en las celdas. Bien, pues cuando comenzamos con esta obra, pues ya que teníamos el título, lo que hicimos fue ir a la geografía del Beato y reconocer que el episodio que se representa, pues al parecer sería su muerte. De hecho, si ustedes van a Wikipedia a buscar este beato, esta es la imagen que van a encontrar. Está en Wikipedia, es como para ilustrarlo. Y pues nosotros comenzamos ahí a trabajar y bueno, también ahí agradezco a Maru, que me parece que estaba de sabático, algo así, porque no estaba en el proyecto, pero sí se ofreció como siempre amablemente a ir viendo nuestros avances. Y en estos avances también comenzamos a discutir esto porque no nos cuadraba mucho. Bueno, para empezar, el Beato Salvador de Horta no es en los más populares, ¿no? Entonces sí comenzaba a investigar sobre él y investigar sobre su muerte, no nos daba como mucho por qué, porque sobre todo lo que podemos ver ahí en este rompimiento de gloria, pues es un San Agustín, ¿no? Acompañando a la Virgen, y eso era lo que no nos cuadraba mucho, ya sea San Agustín visitando a un beato franciscano. Entonces, comenzamos, ya ven, no estoy leyendo, pero no importa, creo que vamos bien. Comenzamos a investigar y, bueno, ahora les voy a pasar unas imágenes del beato, porque también comenzamos a buscar imágenes de este beato. Y pues les comento sobre su vida para que sepan quién es, y ahí sí voy a leer porque no me la sé, y vamos viendo algunas imágenes. Bueno, el beato Salvador de Horta nació en 1520, justo un año antes de que cayera Tenochtitlán, en Santa Coloma de Farnés, una localidad de la provincia de Gerona, en Cataluña. Muy joven quedó huérfano junto con su hermana Blasa, y trabajó como pastor para ganar su sustento. Es la típica geografía de Benito Juárez, ¿no? Va de pastor
Aún adolescente, con 16 años y aquejado por la penuria económica, se trasladó a Barcelona, donde se desempeñó en el oficio de zapatero, y donde, bueno, ya era un muy buen zapatero. Más tarde, cuando su hermana se casó, porque su hermana afortunadamente se casa con un buen hombre y ya él se siente liberado de esa situación, que eso ya es muy raro, ¿no? Porque pues no se supondría que no tendría dote, pero bueno, se casa bien y él siente el llamado de la vocación e ingresa a la abadía benedictina de Montserrat. En Montserrat le va muy bien, pero siente que no es suficiente estar ahí, y aunque fue bien recibido por los benedictinos, el joven Salvador decidió trasladarse al convento el convento franciscano de Santa María de Jesús en 1541, es decir, era un jovencito de 21 años, que también estaba en las afueras de la ciudad condal. Ese mismo año realizó su primer milagro, cuando fue encargado de cocinar durante la celebración de la circuncisión del Señor. La circuncisión del Señor era una gran fiesta en Barcelona, y que se celebraba también en el convento franciscano, y asistió allí el canciller del virrey, pero le dejaron a Salvador que hiciera la cena, pero como estaba tan entusiasmado en la oración, como cuando nosotros nos picamos viendo series, durante toda la noche se quedó orando, y no hizo la cena, ¿no? Bueno, la comida. Sin embargo, cuando le avisaron, porque ya lo fueron a decir, oye, ¿qué pasó? ¿No que ibas a hacer la cena? Cuando llega el canciller del virrey, para sorpresa de sus hermanos, la comida estaba preparada, unos manjares exquisitos, sin que siquiera se hubiese encendido el fogón, ¿no? Entonces ahí empieza su vida milagrosa. Al año siguiente hizo su profesión religiosa, y entre los franciscanos se distinguía por su marcada devoción, humildad y disposición al trabajo, ¿no? Como en todas las hagiografías. En su vida monacal destacaba por su obediencia y realizaba diversas labores junto con otros frailes en la huerta, la cocina y procurando limosnas. De acuerdo con testimonios de sus compañeros, en 2 ocasiones, mientras oraba, se elevó del suelo sobre una pequeña nube. Posteriormente se dirigió al convento de Tortosa en Tarragona, donde curó a un niño desahuciado, y ahí ya se volvió más famoso. Este acontecimiento marcó su vida como taumaturgo, pues su fama ocasionaba que constantemente se trasladara a diversos conventos para evitarse perturbarse la vida monacal de sus hermanos. Fueron numerosas las sanaciones milagrosas. Tuvo la virtud de hacer hablar a los mudos. Eso es muy curioso, porque en una ocasión se traslada una familia de vascos hasta Cataluña y le piden que haga hablar a su niña. Y la niña empieza a hablar, pero en catalán, ¿no? Entonces dice, no, pero en catalán no. Y dice, no, se compone con el tiempo. Y sí, después ya empezó a hablar en vascuense. Entonces, bueno, eso es muy bonita. Sí, ya corrigió. También resucitó al niño Marlín Ruiz, este es muy importante, de 12 años, porque ya resucitaciones pues sí marcaba la vida de alguien así, y que eso también nos da una idea de la condición de la muerte en esta época, ¿no? Ahora que estamos hablando de la muerte, cómo había como un periodo en que la muerte no estaba tan marcada como ahora, ¿no? Sino que estaban como esperando a la posibilidad hasta de este tipo de resurrecciones que no son extrañas en la época. Marlín Ruiz, de 12 años, en 1559, quien era hijo del duque de Maquera, que era un personaje importante también en Cataluña, y las noticias de sus abundantes y comprobados milagros llegaron a los oídos del monarca Felipe II de España, va llegando Felipe justamente, quien le recibió en el palacio del Escorial. No obstante, el hermano menor siempre huyó de la notoriedad y pronto abandonó la corte real, ¿no? Él le pide al rey no estar ahí. Este fue el principal motivo para su traslado a un apartado convento en Cagliari, en la isla de Cerdeña. Los franciscanos acceden a que se vaya a Cagliari porque lo buscan mucho, pero él no es tan proclive a hacer los milagros, aunque bueno, finalmente siempre cede. Vamos a ver otra ahí siempre lo vemos con generalmente sus representaciones está realizando milagros, ¿no? Curaba enfermos, y aquí lo vemos, por ejemplo, en esta pintura novohispana importante, ¿no? de Juan Rodríguez Juárez, donde finalmente falleció el 18 de marzo de 1567. Murió rodeado de sus hermanos y sus últimas palabras fueron Jesús María.
Jesús María, ¿no? Que además aquí lo vemos y generalmente en varias de sus representaciones está la aparición de Jesús y María, niño, ¿no? Desde 1600 comenzaron los procesos para elevarlo a los altares. Sin embargo, su beatificación se logró hasta 1711. Beatificación, la canonización tuvo que esperar mucho más. No se pudo canonizar hasta 1938, es decir, ya es muy sospechoso porque ya su canonización pues está en plena guerra civil española, ¿no? Entonces, pues ahí vemos que, aunque sí tenía fama, porque lo vemos aquí ya como beato, seguramente esta pintura pudo, estoy ahí especulando, pero con alta posibilidad pudo haberse hecho por el pintor, que es Juan Rodríguez Juárez, y por lo que acabo de mencionar de la fecha de beatificación, ¿no? La fecha de beatificación 1711, que es cuando está activo este pintor, pudo haber coincidido que se mandara a hacer, pues para celebrar la beatificación de Salvador de Horta, y donde vemos pues una típica imagen de estas que hay, este tipo de composiciones ahí vienen desde el siglo, yo diría, finales del 16, segunda del 16, ¿no? De filas de enfermos que se acercan y él pues los bendice y en la otra mano lleva un crucifijo. Bueno, digo, sobre esto no son muchas las representaciones históricas que hemos podido localizar de Salvador de Horta, pero entre estas se encuentra un grabado donde el beato está retratado de 3/4. Está en un libro que promueve su beatificación. Es un joven de cabello corto, sin barba, amplia frente, ojos grandes y tristes. Su mirada se dirige al firmamento, sus facciones son finas y viste el hábito de los hermanos menores. Siempre va vestido de franciscano, ¿no? Su mano izquierda con delicadeza se coloca sobre su pecho y su mano izquierda ofrece una delicada flor, en ese que no lo traje aquí, símbolo de sus milagros, a una persona que se arrodilla con devoción frente a él. Este es un personaje joven que viste ropas humildes y con ojos cerrados extiende la mano izquierda con la intención de tocarle delicadamente. En el fondo solo se distinguen un par de delgados árboles y una nube oscura. Luego está este que les traigo, que es el de Juan Rodríguez Juárez, y ahí con un fondo que parece pues representar los Pirineos, donde estuvo en un principio, por ejemplo, en Montserrat, ¿no? Aparece vestido con su hábito franciscano, su cabello es corto y su barba apenas una sombra. Siempre ese cabello corto, también no es barbado, con su mano derecha bendice a los aquejados y en la mano izquierda, también ojo, lleva un crucifijo y en el cielo se distingue la imagen de la Virgen María y el niño Jesús en brazos. Al fondo los escarpados pinos azulados de lo que pretenden ser los Pirineos con algunos monasterios. Bueno, y de eso pues tenemos, también encontré que está en una, este ya lo había escrito pero seguí buscando, apenas encontré también de Salvador de Horta, autor desconocido, está en San Andrés Cholula, no en el convento, sino en una parroquia de San Andrés, y es un óleo sobre tela, ¿no? Y ahí también es interesante que lleva el crucifijo y lleva la cuestión para el agua bendita, ¿no? Eso es interesante porque luego nos da esto, ahorita vemos por qué entró ese, aunque creo que no lo puse en el lugar adecuado. Bueno, está esto, ¿no? Y entonces habría que ver si tiene que ver. Bueno, en esta composición se observa el supuesto beato Salvador de Horta al momento de su agonía. Al centro de la composición se encuentra el protagonista acostado sobre su lecho, vestido de blanco, pálido por la enfermedad, abraza devotamente con sus dos manos un crucifijo. Su mirada perdida está dirigida al cielo y se convierte en testigo de una visión. En un rompimiento de gloria que ilumina el cuadro aparecen San Agustín con su mitra de obispo y su hábito negro. El obispo de Hipona le muestra a la Virgen al fraile. La Madre de Jesús se encuentra vestida de azul y rojo, colores pues tradicionales, y permanece sentada con las manos juntas a manera de oración rodeada de luz. Resulta extraño que un fraile franciscano tuviese al momento de su muerte la visión de San Agustín, a quien se le atribuye la fundación de otra de las órdenes evangelizadoras de la Nueva España.
4 hermanos acompañan al protagonista, 2 de ellos de pie se acercan para escucharle, todos visten un hábito oscuro, color del hábito de los agustinos, no de los franciscanos, y en sus cabezas tienen la tonsura. Otro de los frailes de mayor edad se acerca al rostro del moribundo con un libro y una vela encendida. Otro más cercano a la cabecera está hincado mientras ora con sus manos juntas y rostro concentrado. En el piso distinguimos el acetre, ¿no? Que puede ser, me parece que a mí, una de las cosas que hicieron que quien hizo el inventario le diera la cuestión del beato, que contiene agua bendita, y el hisopo, símbolo de una muerte asistida que le permitirá morir en gracia de Dios. Es destacable de esta composición el cuidar en los detalles de los rostros y las manos de los protagonistas. Pues en los 5 casos es encomiable el dibujo de las facciones individualizadas que les proporcionan personalidad y las particularidades de las manos que establecen un diálogo de oración, bendición, sujeción, admiración y abrazo. No es gratuito, por lo tanto, que el artista se haya esmerado en otorgarles mayor luminosidad a estos en su composición. Por otro lado, es necesario destacar el papel protagónico que tiene esta imagen para la reflexión sobre el momento de la muerte y la necesidad de que esta sea encarada de forma santa para alcanzar la salvación. La recompensa en este caso es eterna. De ahí la importancia que tenía de ser enfrentada en buena compañía para, pues, sobre todo, luchar contra esas últimas dudas en la fe. Y bueno, vamos a hablar ahora, y para entender el cuadro y el contexto, sobre la muerte y la salvación. El cristianismo plantea este mundo como el tránsito necesario para acceder a la vida eterna. La salvación del alma es el punto central de las dudas, preocupaciones y reflexiones del cristianismo europeos en las postrimerías de la Edad Media y el nacimiento de la Edad Moderna. Alrededor del problema de la salvación se situó la discusión, me fui muy atrás, ¿no? Pero bueno, antes historiador, ¿no? 16. Un par de siglos. Alrededor del siglo XVI, ¿no? Alrededor del problema de la salvación se situó la discusión de las diferentes iglesias y credos surgidos posteriores a Martín Lutero, pero ahorita les voy a decir por qué, justificándome. No obstante, al interior del catolicismo fueron diversos los llamados de los predicadores místicos y hombres de fe para renunciar a los placeres de este mundo a cambio del gozo en la eternidad. Esto es muy interesante porque hay hoy un planteamiento sobre, en algunas corrientes historiográficas europeas, sobre que en realidad la reforma fue más cercana a un regreso a una tradición medieval más que moderna, ¿no? Por lo menos, y eso sí es indiscutible en lo visual, ¿no? La pintura que promueve el protestantismo, sobre todo, por ejemplo, como Lucas Cranach, el compadre de Lutero, pues promueve una estética medieval, alejada de lo que estaba sucediendo en Italia con el Renacimiento. Pero hay que notar que, bueno, en Italia tampoco la cosa estaba tan bien pavimentada rumbo al Renacimiento, y el caso de ello pues es el propio Girolamo Savonarola, quien a finales del siglo XV estremeció con sus prédicas a Florencia, la cuna del Renacimiento. Su discurso sobre el pecaminoso estilo de vida por el que discurría la ciudad le costó el poder a la familia Medici. Las palabras del dominico calaban tan profundo en su audiencia que le otorgaron una autoridad de facto sin precedentes. Fueron numerosas las personas que cambiaron sus conductas, entre quienes pueden nombrarse nada más y nada menos que Sandro Botticelli, quien abandonó el arte para dedicarse a la oración y vivir de la caridad. No volvió a pintar después de escuchar a Savonarola. Sin embargo, sus prédicas también le trajeron numerosos enemigos, entre quienes se encontraban las familias Borgia y los propios Medici, y cuando su discurso alcanzó al mismo Papa Alejandro VI, el Papa Borgia ordenó su arresto, interrogatorio y condena, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Bueno, pero en esa misma época ya tenemos un interés sobre la muerte, ¿no? Y entre los libros con mayores impresiones de esa época se encuentra El arte del buen morir, que fueron escritos realizados durante el siglo XV, de 1415 a 1450, justo antes de que apareciera la imprenta. En una época donde Europa estaba asolada por las pestes y las guerras, por ejemplo la Guerra de los 100 años. Los originales escritos en latín contienen consejos sobre los protocolos y procedimientos para acceder a una muerte piadosa, que eso es fundamental, ¿no? O sea, el momento de morir era como cuando van empatados los equipos y aumentan 10 minutos y
todo puede pasar, ¿no? Entonces su enorme popularidad llevó a la traducción a diversas lenguas. Y en este ejemplar, pues vemos este grabado de autor desconocido, un grabadito del siglo XV, ¿no? Donde vemos cómo está justo en el moribundo la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Los demonios, ahí los vemos, además estos demonios que más bien son como chistosines, ahí para esta Lisette que hizo una historia sobre la figura del demonio, y Dios, ¿no? Cristo y la Virgen que aparecen ahí, porque ese es el momento crucial, porque siempre decían los libros que hay una duda en ese momento. Otro texto, u otros textos que deben mencionarse, lo mencioné también de rápido, es la danza de la muerte, pero en de la danza de la muerte es un diálogo en versos sobre la muerte y cómo alcanza a todos. Su contenido hace posible su representación, pues la muerte es personificada como un esqueleto que llama a diferentes personas a danzar alrededor de una tumba. El texto recuerda la vida mundana de todas las personas, ricos, nobles, poderosos papas, humildes labriegos y artesanos. Es muy probable que este espectáculo macabro haya sido representado en diversas ocasiones. Posteriormente, con el invento de la imprenta, el texto fue impreso y acompañado por imágenes. Bueno, pues yo puse las del famoso Holbein, ¿no? O sea, no me fui por las ramas. Entonces, bueno, aquí la idea es que pues es una preocupación tan constante en la edad moderna, la presencia de la muerte, que además nos puede asaltar en cualquier momento. Bueno, ahí veíamos a ese comerciante, ¿no? Cuando uno piensa en los burgueses del siglo XVI, más bien hay que pensar en esto, ¿no? O sea, como alguien que se dedica a comerciar, a veces él mismo, y que tiene que ir armado porque también lo pueden asaltar. Pero que puede ser, él le dice, no, ya nada más llego al pueblo, vendo esto y me puedo ir contigo. Y dice, no, ¿qué onda? O sea, ya no. Y esta que también, ¿no? Es una abadesa, y así como que dice, no, pero si esta es la abadesa y está aquí orando, pues ni modo, también se va. Entonces, bueno, estos son más bien esto. Bueno, más cercanos al horizonte que abordamos, conviene recordar, por ejemplo, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, donde se recomendaba una meditación sobre nuestra propia muerte. En el mismo sentido, los jesuitas recomendaban a los integrantes de la orden tener cerca al momento de orar y meditar una calavera o una representación de la muerte que nos enfrentase con ese instante ineludible. Otro humanista de ese momento, Juan de Borja, planteaba en sus escritos la necesidad de que el hombre se reconociese solo, era ceniza y polvo susceptible de desaparecer en cualquier instante. La vida es efímera como una pompa de jabón, aseguraba. Lo temible que era enfrentar ese momento que definía la vida eterna de las almas llevó a los católicos a establecer procedimientos que permitiesen una mayor certidumbre. En la Nueva España, el ritual de la muerte estaba acompañado de ayudar a bien morir por medio de los sacramentos, confesión, comunión del viático, ¿no? Y extremunción. Se recomendaba desde el mismo Tercer Concilio Provincial Mexicano, el de 1585, que el moribundo estuviese acompañado para reconfortarlo en las tribulaciones de tan difícil trance. O sea, está tal cual en el Tercer Concilio Provincial, pues la recomendación. De hecho, en ese mismo concilio, fueron los libros que se usaron para auxiliar a los ministros encargados de esta misión. En el siglo XVI, los coadjutores podían brindar dicho auxilio, que eso es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, en un primer momento los frailes eran pocos, ¿no? Entonces se auxiliaban de los coadjutores, que muchas veces ustedes saben que eran indígenas, ¿no? Y que tuvieran a la mano un libro que les permitiese ayudar, pues, a los moribundos. Sí, bueno, pues a ver si voy bien. Uno de los más populares de estos libros fue el Índice Práctico Moral para Sacerdotes que Confiesan Moribundos, del jesuita Francisco Javier Lascano, donde se recomendaba tener a la mano y encendida una vela bendita, ¿no? Una vela que vieron también, por ejemplo, en el cuadro que estaban ahí ustedes observando, porque eso de las velas no está, por ejemplo, en la narración de la muerte de San Nicolás. Y en la otra
una imagen de Jesucristo. Es decir, tenían que tener una vela y una imagen de Jesucristo, que puede ser un crucifijo. Además, decir constantemente una oración. Se recomendaba que fuera una persona no muy dramática, no es dramática, no me acuerdo la palabra que él da, pero alguien que pudiera reconfortar al moribundo, ¿no? O sea, no que fuera a llorar con él, sino que lo consolase, ¿no? Pero que afirmase su fe en Jesús, María, San José, San Miguel, el ángel de la guarda y otros santos de su devoción. También se exhortaría a realizar actos de caridad, es decir, en este momento de acercarse a la muerte se le exhortaba a realizar actos de caridad, confirmar los artículos de fe. La lista es mucho mayor que esta síntesis que estoy leyendo. Solicitar la intercesión de la Virgen, por supuesto confesar todos sus pecados y pedir perdón por ellos de manera sincera. Perdonar con sinceridad también las ofensas recibidas. Ofrecer a Dios el sufrimiento en la enfermedad que los tenía postrado, y posteriormente confortar el alma con más oraciones que la ayudasen en la lucha con el demonio, que vendría a quebrantar su fe con tentaciones de todo tipo en este momento crucial. Era recomendable poner a su vista la imagen de Cristo, que traían a su memoria a la Virgen y los santos de su devoción. Y si se podía, rociar constantemente con agua bendita la habitación, ¿no? Que es el otro elemento que vimos en el cuadro y que no necesariamente está en la narración de la muerte de San Nicolás, pero que comparte, por ejemplo, algunas representaciones de Salvador, ¿no? La representación de las muertes ejemplares en la pintura occidental. La muerte se convirtió en un momento crucial que podía determinar la salvación en el del credo católico, y las instrucciones para que los fieles tuviesen una muerte santa no solo tuvo difusión desde el púlpito, el confesionario y la imprenta. La Iglesia Católica también se auxiliaría de la pintura y el grabado para la representación de la muerte ideal, generalmente vivida por los santos, quienes invariablemente debieron tener una muerte ejemplar. No obstante, varios de ellos se enfrentaron al mismo demonio en ese momento decisivo. Conviene recordar que varios de los santos fueron mártires y enfrentaron una muerte violenta, pero no todos los católicos finalizaban su vida de esa manera. Además, era necesario enfatizar la brevedad de la existencia y la impostergable llegada del final. Las representaciones más recurrentes eran de la familia del propio Jesús, la Virgen María, cuya muerte fue calificada como un simple tránsito, pues los mismos ángeles habían bajado a la tierra para ascenderla en cuerpo y alma al cielo. Además estaba San José, quien había estado acompañado en su lecho de agonía por Jesús y María, una compañía inmejorable en ese estado tan trascendental. Las muertes de los santos fundadores como San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola también fueron representados en varias ocasiones. No obstante, entre los agustinos se distinguía su primer santo, San Nicolás de Tolentino. La vida y muerte de San Nicolás de Tolentino. El futuro santo nació en Castel de San Angelo de Pontano en 1245. Fue el hijo del matrimonio entre Campagnone y Amata, quienes después de varios años no habían podido tener descendencia. Por ese motivo emprendieron una peregrinación al santuario de San Nicolás de Bari. Al poco tiempo su madre quedó embarazada y cuando nació el ansiado primogénito decidieron nombrarlo Nicolás. Desde muy joven su vocación fue evidente e ingresó a los 12 años como oblato al convento de los ermitaños de Retino, quienes se fundirían con los agustinos en 1256. Años más tarde se ordenaría como sacerdote en Singoli en 1270. Su vida monacal se distinguió por su humildad, devoción, ayunos constantes, mortificación del cuerpo. Uno de los milagros más significativos de este personaje fue cuando se le apareció, y ahí creo que puse mal, acá. Uno de los milagros más significativos de este personaje fue cuando se le apareció Fray Peregrino de Osimo, quien ya había fallecido, y le suplicó rezar algunas misas para que le librasen del fuego purificador. Entonces le dio una visión donde vislumbró una gran llanura cubierta con innumerables almas que eran atormentadas por torbellinos de fuego purificador y le llamaban por su nombre para que les auxiliase. El futuro santo ofició varias misas con este propósito, le pidió permiso allá al prior. 7 días después volvió el alma de Peregrino, acompañada por otras más.
completamente resplandecientes, para agradecerle por sus oraciones y devoción, pues habían sido libradas del purgatorio. Por ese motivo, más tarde fue declarado protector de las ánimas del purgatorio. En los últimos días de San Nicolás, en este mundo, se encuentra el relato de su biógrafo que nos permite relacionar su muerte con la pintura de Sinacantepec. En su lecho de muerte, el futuro santo fue tentado por el demonio por el pecado de la gula, que el pobre casi nunca comía. Bueno, aquí lo vemos desde una muy antigua, ¿no? Donde ya podemos ver a San Agustín, ¿no? Al lado de la Virgen. Y acá lo podemos ver otra vez, ¿no? Nada más que si van acompañados además de Cristo. Bueno, pues fue espantado por la gula. El moribundo acudió a su oración a María, de quien tenía una pequeña imagen en su celda, y al mismo patriarca San Agustín de Hipona. El futuro santo en ese momento se encontraba aferrado a un crucifijo, como fue representado en la pintura del siglo XVIII. Entonces, continúa el relato, se quedó dormido y en sueños tuvo la aparición de la Madre de Jesús con el niño en brazos y acompañada del santo fundador. Ante la presencia divina, el fraile preguntó: ¿qué ha sucedido, señora, para que vengas a mí tan espléndida, yo que solo soy polvo y ceniza? A lo que la Virgen respondió: yo soy la madre de tu Salvador, la Virgen María, que tanto has invocado junto a San Agustín, que está aquí junto a mí. Posteriormente, le indicó que cuando despertase mandase a uno de sus hermanos por un pan y que lo pidiese en el nombre de Jesucristo, y antes de comerlo lo sumergiese en agua. Así lo hizo y cuando lo comió mejoró notablemente su salud. Aunque tiempo más tarde recayó y tuvo que guardar cama varios días, en sus últimos días San Nicolás hizo traer una imagen de la Virgen a su celda y la Madre de Dios y el Santo Patriarca volvieron a hacerse presentes en esta momentos antes de ser confesado. Falleció el 10 de septiembre de 1305. En el relato anterior se detalla la forma en que surgió una práctica de bendecir panes en el cuarto domingo de Cuaresma en el santuario de San Nicolás de Tolentino, y el día de San Nicolás, que es en septiembre, fuera de ese santuario para dárselo a los enfermos. Más aún se asegura que uno de esos panes benditos sanó milagrosamente al futuro rey Felipe II de una de sus terribles fiebres a la edad de 8 años. Bueno, esto de los panes sí se recuperó, pero después volvió a enfermar y murió, y ya no se comió ningún pan. Por otro lado, cabe resaltar que San Nicolás fue el primer agustino canonizado por Roma. Desde tiempos medievales, la vida y obra del ermitaño de Tolentino fue un modelo de conducta y devoción para todas las órdenes. En ese sentido debe señalarse que en la colección del Museo Virreinal de Sinacantepec se encuentran otro par de pinturas dedicadas al Santo Agustino. Hay otro par de pinturas que uno narra el milagro de que lo quiere intentar para que coma, porque no comía. y entonces un día se hospeda con un rico y le deja ahí un pollito bien sabroso, y entonces él se pone a orar y el pollito vuelve a vivir, se pone con plumas y se va volando. Era una palomilla, ¿no? No un pollo, una paloma. Hay otro también donde está dando limosna. Bueno, la representación de la muerte de San Nicolás de Tolentino. La relevancia de la muerte del primer Santo Agustino tuvo importancia casi acaecida al fallecimiento del fraile. La presencia de Jesús, la Virgen y el Santo Fundador en el momento de su agonía se representó desde la época en que predominaba el llamado románico, que fue el anterior. Aquí vemos uno que encontré en un museo en Málaga, ¿no? Donde vemos también esa aparición ahí, aunque aquí también aparece Cristo, cosa que no aparece en Sinacantepec. En esta representación se encuentra el santo postrado en su cama con los ojos cerrados. En la cabecera se encuentra un ángel que señala la parte superior del cuadro, donde se ve la aparición de la Virgen, Cristo adulto y San Agustín de Hipona acompañados por ángeles. Uno de ellos desciende con una corona del martirio para ofrecérsela al santo. Los frailes, con sus libros abiertos, hacen oración junto al hecho de muerte de San Nicolás de Tolentino, que eso también es una cuestión recurrente. Vean que siempre está acompañado por otros frailes, como en la composición de Sinacantepec.
Y ahora sí, ya voy terminando. Conclusiones. Los pintores novohispanos representaron en innumerables ocasiones la muerte de los santos como un ejemplo de enfrentar ese momento culminante y que podía determinar la salvación o condena del cristiano. Una de sus funciones era ilustrar la presencia permanente de la muerte que podía llegar en cualquier momento. Mostraba con claridad lo efímero de la vida y subrayaba la temporalidad del mundo que habitamos. Sin embargo, al mismo tiempo era la promesa de la resurrección y la vida eterna, que es el elemento elemental de la religión cristiana. En la pintura de Sinacantepec, la presencia de la Virgen y San Agustín renuevan la promesa y ofrecen la certeza de haber elegido el camino correcto. La pintura que actualmente se exhibe en el Museo Virreinal de Sinacantepec bajo el nombre de Muerte del Beato Salvador de Horta deberá cambiarse por la muerte de San Nicolás de Tolentino, donde además se rememora uno de sus últimos milagros cuando el futuro santo estuvo en la presencia de la Virgen María y San Agustín, a quienes le solicitó no ser tentado por el demonio al momento de su muerte. La propia Madre de Jesús le indicó que se había concedido dicho favor y no fue tentado en los últimos momentos de su existencia. Asimismo, cabe agregar la devoción de San Nicolás de Tolentino por las ánimas del purgatorio. Esta cercanía hizo que frecuentemente se representara al Santo Agustino celebrando misa por estas. En ese sentido, debe recordarse la existencia de una importante cofradía dedicada a las almas del purgatorio en Sinacantepec. En algún momento esta obra cambió de nombre, posiblemente la búsqueda de algún santo franciscano que poseyera características taumatúrgicas, y en este caso quizás coincidiera con su canonización, nos llevó a la interpretación del santo catalán. Sin embargo, a diferencia de San Nicolás de Tolentino, no hemos podido localizar otra representación por lo menos cercana que permita atribuir la pintura al santo franciscano. Gracias.